México rompe relaciones con Ecuador. La medida se produjo luego de que la policía irrumpiera en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, sobre el que pesa una orden de prisión preventiva y quien se encontraba asilado en la sede diplomática. El ejército israelí dijo haber recuperado el cuerpo de uno de los secuestrados durante el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre y que fue asesinado por la Yihad Islámica Palestina, según Israel. De otro lado, la ONU regresó al destruido hospital de Al-Shifa en Gaza, a punto de cumplirse los 6 meses de la guerra. Una delegación de Hamas irá a El Cairo este fin de semana para la reanudación de las conversaciones sobre la guerra en Gaza. Así lo confirmó el mismo grupo islamista. La propuesta más reciente es que tanto Israel como Hamas acepten un alto el fuego de 6 semanas a cambio de la liberación de rehenes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con la crisis entre México y Ecuador. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió romper relaciones con este país luego de que la policía de Ecuador irrumpiera en la embajada mexicana en Quito. Los uniformados treparon los muros de la sede diplomática para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción y que estaba refugiado en el lugar desde diciembre. Horas antes, el gobierno mexicano le había concedido el asilo político. Para ampliar esta noticia, saludamos en la capital mexicana a nuestro corresponsal Mario Carbonell. Mario, muy buenos días. Cuéntenos cuáles son las medidas a tomar por parte del gobierno mexicano tras este asalto a la sede diplomática, además de las que ya conocemos. Así es, bueno, de inmediato el presidente López Obrador condenó esta medida tomada por el gobierno y dio la instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores de anunciar el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas. La canciller Alicia Bárcena además señaló que la segunda medida es que todo el personal diplomático debe abandonar de manera inmediata el territorio ecuatoriano y aquí pidió a las autoridades que se den las garantías para que esto pueda ocurrir de manera segura. Por otra parte, también anunció que México acudirá a la Corte Internacional de Justicia por esta violación flagrante al derecho internacional y a la Convención de Viena. Recurrirá también a cualquier otra instancia regional para abordar este asunto. Estas son las medidas, digamos, de carácter oficial que se han anunciado ya por parte de la Cancillería mexicana. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones allí en México ante lo ocurrido? Pues hay sin duda una condena casi unánime, sobre todo también por el maltrato que sufrió Roberto Canseco, el jefe de la misión diplomática a cargo allá, quien fue sometido por los policías, por la fuerza. Y hay varias reacciones, comenzando por el propio Senado mexicano, que es corresponsable de la política exterior, que además de la condena, pues exigió que se respete la soberanía del país, pero también hay otras reacciones, sobre todo de las principales candidatas a la presidencia de la República. Es el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, quien consideró que es una afrenta a la diplomacia y al derecho internacional, que es inadmisible. Pero también la opositora Xóchitl Gálvez dijo que se puede o no estar de acuerdo con la impartición de justicia en algún país, pero las embajadas son inviolables, son algo que debe respetarse. También el líder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, dijo que es un precedente desastroso para las relaciones internacionales. Hay también algunas reacciones en el extranjero. El propio Rafael Correa, expresidente de Ecuador, dijo que pues el gobierno de Noboa destrozó el derecho internacional al haber hecho esto. También el expresidente de Bolivia, Evo Morales, llamó incluso a su país a que se rompan, a que se suspendan relaciones con Ecuador. Hay pues un ambiente de tensión, sobre todo porque no está claro cómo es que van a abandonar el país, porque ya no nada más se trata de la embajadora Raquel Serur, sino también de todo el personal diplomático y sus familias.
Mario, gracias por este reporte desde Ciudad de México. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de la guerra en Gaza. El ejército israelí dijo haber recuperado el cuerpo de un hombre que se encontraba entre las más de 250 personas que fueron secuestradas en Gaza el pasado 7 de octubre. Un asalto sobre Israel que este domingo cumple 6 meses y que desencadenó la ofensiva israelí en Gaza. Se trata de un granjero del kibutz Nir Oz, y quien tras 3 meses atrás había pedido su liberación a través de un video publicado por la Yihad Islámica Palestina. Se estima que unos 35 rehenes han muerto en cautiverio en Gaza, algunos de ellos durante ataques israelíes. Mientras tanto, este sábado por la mañana hubo nuevos bombardeos sobre la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes siguen combatiendo a Hamás a pesar de las críticas internacionales. Más de 33.100 personas han muerto durante la ofensiva. La ONU volvió a uno de los lugares que simbolizan el coste humano de la guerra, el hospital de Al-Shifa o lo que queda de él. El que fue uno de los principales centros médicos de Gaza ha quedado completamente destruido. De vuelta al hospital de Al-Shifa, o lo que queda de él. Tras un fin de semana de bombardeos y combates entre las tropas israelíes y Hamás, la ONU regresó a lo que fuera una de las principales instalaciones médicas de Gaza. Simplemente no hay palabras para describir el nivel de destrucción que podemos ver en este hospital. A mediados de noviembre, las tropas israelíes asaltaron la zona por primera vez, diciendo que debajo del lugar Hamás había construido uno de sus cuarteles generales y escondido armas. El hospital resultó entonces muy dañado. Israel regresó a Al-Shifa el 18 de marzo, diciendo que Hamás y la Yihad Islámica habían vuelto a ocupar el lugar y que había matado y detenido a cientos de combatientes aquí. Pero los palestinos y las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones mundiales de la salud, afirman que murieron muchos civiles. Los hospitales deberían ser siempre lugares protegidos para la recuperación. Sin embargo, me encuentro en medio de una devastación total. Al-Shifa se ha convertido literalmente en un cementerio. Todavía hay cuerpos en este patio. Estas imágenes, sumadas a otras destrucciones de instalaciones médicas, la falta de medicinas, la desesperación de los palestinos que necesitan tratamientos urgentes y el ataque a un convoy humanitario que mató a 7 personas el lunes, han intensificado la presión internacional sobre Israel para que ponga fin a sus operaciones en Gaza, presionándole más que nunca para que abra las carreteras para llevar ayuda vital a los civiles de todo el enclave. El grupo Hamás dijo que una delegación suya se dirigirá a El Cairo este domingo para participar de una nueva ronda de negociaciones en la cual estarán también delegaciones de Israel y Estados Unidos. Egipto y otras naciones árabes como Qatar son mediadores en las discusiones para obtener un cese el fuego en Gaza. Desde planos diferentes, los países de la región han jugado roles esenciales a lo largo de estos 6 meses de conflicto, unos en el plano negociador y otros con discursos de resistencia frente a Israel. Discursos diversos con objetivos diversos. Veamos más en el siguiente informe de Marta Moya y Rodolfo Asomosa. Diplomacia, negociaciones e incluso actores secundarios en el conflicto. El mundo árabe ha vivido los estragos de la guerra, bajo la amenaza de una escalada regional. El impacto inicial llegó desde Riad, en Arabia Saudita, con el freno a la normalización de relaciones bilaterales con Israel. La guerra ha hecho que el gobierno del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, se vuelva a involucrar con la causa palestina, aunque no desde la primera línea. No habrá relaciones diplomáticas con Israel sin un Estado palestino independiente y sin que las fuerzas israelíes detengan su agresión y se retiren de la Franja de Gaza. Una postura más beligerante ha mantenido el eje de la resistencia, comandado por Irán. No son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a la resistencia. Sus aliados, el Líbano, Hezbollah, mantienen una guerra de bajo impacto en la frontera con Israel, con conatos de escalada que aumentaron a principios de 2024, cuando un ataque israelí mató a un alto mando de Hamás en Beirut. Quien considere ir a la guerra contra nosotros simplemente se arrepentirá. Los rebeldes hutíes de Yemen también han entrado a la guerra, con ataques a navíos en el Mar Rojo que hicieron intervenir a Estados Unidos y Reino Unido y que afectan al comercio internacional.
Las Fuerzas Armadas yemeníes siguen impidiendo que los buques israelíes naveguen por el Mar Rojo hasta que cese la agresión contra nuestros hermanos gazatíes. Asimismo, las milicias proiraníes en Siria e Irak han protagonizado escenarios de tensión con Estados Unidos. Egipto es otro actor fundamental. La apertura del paso fronterizo de Rafah a mediados de octubre marcó la entrada a cuentagotas de ayuda humanitaria al enclave palestino. Aunque el Cairo se niega a permitir un éxodo masivo de palestinos a través de la península del Sinaí. Su rol de intermediario, junto a Qatar y Estados Unidos, facilitó la única tregua alcanzada a la fecha a finales de noviembre. Doha, por su parte, ha jugado un papel ambivalente. Refugio de altos líderes de Hamás y principal líder negociador para el alto el fuego y la liberación de rehenes. Hasta ahora no tenemos un acuerdo, todavía estamos trabajando en las negociaciones sobre todos los lados. De otro lado está Jordania, que rechaza las acciones militares de Israel y promueve la ayuda humanitaria por tierra y aire. Otros territorios como Emiratos Árabes Unidos o Bahrein hacen equilibrios después de normalizar sus lazos diplomáticos con Israel en 2020. 6 meses después, el mundo árabe responde de manera heterogénea a la guerra en Gaza, con protestas y condenas, pero sin un discurso conjunto sobre un conflicto por el que también sufren las consecuencias. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.